Saludos, estimados hermanos y amigos de Proyecto Católico, con ustedes Vicente Troncos, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, hermanos, todos por el bautismo estamos llamados a ejercer determinado tipo de ministerio dentro de la iglesia, pero sobre todo a ejemplo del mismo Jesucristo, nuestro Señor, que día tras día enseñaba en la mañana, en la tarde, en la noche, en el desierto, en el campo, en la sinagoga, en el templo, etcétera. Era indesmayable el trabajo de Jesucristo de anunciar el Evangelio, y nosotros también todos estamos llamados a anunciar el Evangelio, todos los que somos bautizados desde el Papa, con los obispos y los presbíteros, también nosotros los laicos. A veces podríamos hacerlo, claro, si tenemos conocimiento bíblico, conocimiento teológico, etcétera, anunciar de repente de una manera muy especializada a través de catequesis, evangelización, y otras formas de cómo se lleva el anuncio, el querigma de la palabra de Dios. Bien, claro, de manera especial, de manera propia, le corresponde a los obispos, ¿no? Encabezado por nuestro Papa y auxiliado por los presbíteros, ¿no? Bien, los sacerdotes. Pero nosotros los laicos también, el Espíritu Santo, por nuestra confirmación, nos va también dando otros carismas, ¿no? Don de lenguas, de profecía, etcétera. Pero este del anuncio tenemos que hacerlo, ya sea en nuestro hogar primero, ¿no? Luego en el trabajo, en el vecindario, en la política, cuando hacemos deporte. De repente quizás a veces como no tenemos algunos mucha facilidad de palabra, a través de los hechos, nuestro comportamiento eh, dice mucho de nuestra fe, de nuestra religión, de lo que creemos, de nuestra doctrina. Otras veces podría ser a través de alguna estampa, el uso de quizás de, digamos, de algún denario en nuestra muñeca, alguna imagen que podríamos llevar en nuestras camisas, etcétera, algún brochecito por ahí, de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras estamos llamados a evangelizar. También es cierto que para que la evangelización llegue a todo el mundo, Cristo ha establecido toda una jerarquía. Recordemos allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, que primero establece esta autoridad jerárquica en San Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a continuación vemos también esta entrega de liderazgo dándole las llaves, y a ti te daré las llaves de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, eh, pero vamos a ver que los apóstoles, Pedro, etcétera, ellos jamás dijeron, digamos, que ellos se autonombraban, digamos, apóstoles, no, fue el Señor Jesús que los fue llamando uno por uno, Él los separa, ¿no? Lo podemos ver ahí, por ejemplo, en Mateo, en capítulo 10, Marcos capítulo 3 también. Eh, Ahora, hay un caso muy especial con San Pablo, es muy especial, es un caso sui generis, pero en ciertos sectores del cristianismo, sobre todo aquel grupo de personas que se han separado de la Iglesia Católica y que ellos piensan que pues el ser pastor es, claro, es un llamado de Dios, pero que es como que si Dios mismo les hubiera revelado este llamado o esta indicación, pues, de ser ministros dentro de sus congregaciones. Y para ello toman el ejemplo de Pablo. Pero vamos a ver cómo es que Pablo fue elegido apóstol. Está bien, puede ser que esté en la mente de Dios. Hay una predestinación para que realicemos tal o cual labor dentro de la iglesia, y otra muy distinta es la forma, el método, ¿no? El protocolo que se va a seguir para que una persona sea
designada como, digamos, apóstol, como sea obispo o presbítero o diácono, que son los cargos verdaderos dentro de la iglesia, como lo vemos ahí en la Biblia. Entonces, esta confusión de la conversión, por un lado, de Pablo, y luego el envío, el ser escogido para ser enviado, o sea, para ser apóstol dentro de la iglesia, ahí hay una confusión y se piensa que Pablo fue directamente designado por Dios como apóstol, es decir, Pablo, yo te nombro a ti apóstol, ¿no? O que Pablo haya ido a la iglesia y haya dicho, porque no se ve en ninguna parte de los textos bíblicos, que Pablo haya dicho, Dios me nombró directamente a mí como apóstol, ¿no? Y vamos a ver la forma, porque sí, ciertamente, Dios llama, pero hay una forma que Cristo, a través de su iglesia, ha establecido cómo ser apóstol. Entonces, incluso estamos observando que dentro de varias comunidades evangélicas, también las mujeres se autonombran pastoras, ¿no? Y esto sucede porque el pastor, que es su esposo, ocupa este liderazgo dentro de la iglesia, entonces se les llama a ellas pastoras, ¿no? Como sucede en algunos casos, aunque también se está viendo ahora que pues están nombrando así pastoras dentro de estas comunidades, sin que haya una sucesión apostólica. Es decir, pues son congregaciones que han aparecido 19 o 20 siglos después de que Cristo funda la iglesia, de que esta iglesia tiene 2000 años de existencia, ¿no? Surgen comunidades evangélicas, ¿no? Y luego, pues, nombran pastoras, ¿no? Nombran pastoras. Entonces, ahí hay un punto bastante grave. Entonces, bien, nosotros queremos resolver estos inconvenientes y queremos verlo a través de los siguientes textos bíblicos. Queremos analizar con ustedes para pues que no tengan confusión cuando les digan que cualquier persona puede ser nombrada pastor como lo fue San Pablo. Bien, vayamos allá. Aquí, por ejemplo, tenemos en Gálatas capítulo 1 que Pablo dice que fue apóstol, no de parte de los hombres, como nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Abro cita, Pablo apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. Bien, entonces aquí pareciera decir que Pablo fue escogido directamente como apóstol, ¿no? Sí, ¿no? Ahí hay un punto, pareciera que eso dijera. Luego vamos al mismo Gálatas, pero ahora vamos al versículo 11 al 17. Vamos a ver qué sucede aquí en esto de Gálatas, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. He subrayado esto de revelación porque muchos hermanos evangélicos señalan que el evangelio fue transmitido por Cristo a Pablo en algunos éxtasis, ¿no? En algún sueño, en una visión, ¿no? Etcétera, que como que si Cristo le hubiera dado así toda una escuela, esa escuela que tuvo 3 años con los apóstoles, ¿no? Día tras día, ellos viendo a Cristo, tocándolo, viendo todos los milagros, todas las vivencias, la pasión, la muerte, ¿no? Pues eso es algo que a los 11 que quedaron, nadie se lo va a quitar. Es una escuela viva, es una escuela viva y por ello es que luego ellos murieron mártires. Entonces,
esto es lo que ellos están creyendo, que en una visión Cristo le revela a Pablo todo el Evangelio. Vamos, sigamos, vamos ahora a Gálatas 1, versículo 12, ¿no? Vamos al 15 mejor. Mas cuando aquel que me separó, ¿no? Que me separó desde el seno de mi madre, aquí Pablo está recogiendo, digamos, el testimonio de Jeremías, como consta ahí en el libro de Jeremías. Claro, Jeremías sí tiene una visión y él es llamado a ser profeta, por supuesto, ahí sí, ¿no? Y luego, sigamos, me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Tuvo a bien, dice San Pablo, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles al punto, sin pedir consejo, ni a la carne, ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Bien, entonces, aquí notamos pues que Pablo ha sido, digamos, ha tenido una revelación, pero en esta, vamos a ver de qué se trata esta revelación, ¿no? Y luego aclarar que el hecho que haya sido separado y llamado, sí, está bien, no decimos que eso no se ha dado, sí, ha sido llamado por el Señor. Y en este llamado, ¿qué fue lo que pasó? Que se le reveló Jesucristo, se le reveló, ¿no? Pero vamos a ver a continuación que no es que en ese momento, no es que en ese momento ya le está diciendo tú vas a ser mi apóstol, ¿no? O sea, no hay ningún texto que diga, yo Cristo te nombro a ti mi apóstol, o que yo Dios Padre voy a nombrar a Saulo como apóstol y que ahora se va a llamar Pablo. No, así no funciona así. Y vamos a ver qué es lo que aconteció el día en que se le revela a Cristo, si es que ahí lo va a nombrar apóstol, o cómo es que después Cristo lo va a nombrar apóstol. Vayamos a aquel momento que sucede ese encuentro de Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Recuerden que Pablo venía persiguiendo a la iglesia, estaba encarcelándolos, había asistido a la muerte del primer mártir Esteban, etcétera, ¿no? Bien, entonces él iba camino a Damasco con poderes para seguir deteniendo a más cristianos y desaparecer el cristianismo. Bien, entonces ahí en Hechos capítulo 9 vamos a ver el encuentro que tiene pues Pablo con Cristo. Sucedió, estamos en Hechos capítulo 9, versículo 3 al versículo 6. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿no? Saulo, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, presten atención aquí, hermanos, presten atención, y se te dirá lo que debes hacer. Subrayo, y se te dirá lo que debes hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como ustedes acaban de escuchar, ¿no? Pueden volverlo a leer en su texto bíblico, en su Biblia, que Jesucristo le dice, y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Aquí en qué momento le dice Pablo, tú vas a ser mi apóstol?
te felicito, me has estado persiguiendo, ¿no? Y te voy a premiar por haberme perseguido, haber encarcelado a tantos cristianos, haber asistido en la muerte de Esteban, etcétera, ¿no? No dice nada de eso. Cristo no lo nombra apóstol, ¿no? Pablo ni siquiera todavía era cristiano, ni siquiera había sido bautizado, ¿no? Pablo no creía en Cristo, o sea, no conocía nada del evangelio. Vamos a ver cómo es que él también va a empezar a aprender el evangelio. Claro, que el primer momento que él aprende el evangelio es aquí en el encuentro con Cristo, y ve que es Dios, ¿no? Que ve que es Dios. El evangelio es Cristo, ¿no? La buena nueva es el anuncio que el mismo Cristo nos da del amor de Dios, de su amor, de dar su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvados y tengamos vida eterna. Entonces, el evangelio es Cristo. En una sola palabra podemos decir que es Cristo. Y claro, el evangelio que ha recibido, Pablo ahí lo tiene, es Cristo. Pero los pormenores, los detalles, vamos a ver cómo es que a continuación él los va a aprender, ¿no? Entonces, vayamos nuevamente aquí a Hechos capítulo 9 y vamos a ver que primero él es cristianizado, él es primero asimilado como discípulo a través del bautismo, y como dijo Jesucristo ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿no? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y enséñenles a guardar lo que yo les he encomendado. Entonces, ese es el protocolo que se debe seguir, ¿no? El método, la forma, ¿no? ¿No? Hacer los discípulos, enseñarles. Vayamos para allá. Entonces, Hechos capítulo 9, versículo 15. Bien, entonces, antes hay que notar que pues luego de esta revelación que Dios ha tenido de Cristo con San Pablo, lo envía y le dice pues vas a reunirte con un tal Ananías, y también Cristo se le presenta a Ananías y le habla de Pablo. Ananías le dice, pero Pablo nos está persiguiendo. Entonces, ahora sí, vayamos ya al texto. Hechos 9, del versículo 15 al 20. El Señor le contestó a Ananías, ¿no? Vete, pues este me es un instrumento de elección. Sí, ahí está. Dios lo había elegido a Pablo, ¿no? Que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer, repito, padecer por mi nombre. Y en el versículo 16 dice que Cristo le va más bien a mostrar lo que va a padecer en mi nombre, ¿no? Hasta aquí lo que podríamos decir es que Cristo sí le va a revelar los sufrimientos que va a tener, no que él está haciendo una escuela bíblica a través de visiones. No, simplemente acá estamos encontrando que le va a mostrar lo que va a padecer por mi nombre. Y de hecho se lo mostró también en, en la práctica, en la vida real. Versículo 16. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Repito, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Bien, aquí hay un hombre que es enviado por el Señor Jesucristo, que es enviado. Y vamos a ver para qué lo envía, ¿no? El que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que recobres la vista, no solamente la vista biológica, ¿no? El poder ver con los ojos naturales, ¿no? Sino también con los ojos del Espíritu, lo que todavía Pablo no sería capaz de poder de repente recibir todo el Evangelio. Por eso es que tiene que pasar por esta sanación de este odio que le tenía a la iglesia, a Cristo, ¿no? Entonces, estos 3 días de ceguera que ha tenido Pablo le están sirviendo mucho, mucho en ese silencio, en esa soledad,
para repensar su vida, lo que a veces nosotros también, luego de los sufrimientos y las caídas que tenemos, nos va a servir para una conversión o para llenarnos de rencor, de amargura, ¿no? Algunas personas se vuelven añejas, exquisitas como el vino y otras se vuelven amargas como el vinagre, ¿no? Y eso va a ser como nosotros conozcamos a Dios, cómo lo reconozcamos en nuestras vidas y le permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, porque si no vamos a estar destilando siempre rencor, resentimiento, mal humor. No, pero veamos el ejemplo de Pablo, que se dejó moldear por Cristo. Y vemos cómo se convirtió en el más grande evangelizador de todos los tiempos. Vayamos al versículo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 9. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Miren, ahí va a recobrar, y no solamente la vista, como dijimos, biológica, sino también una vista ya más mística, más espiritual. Se levantó y fue bautizado. Aquí recién Pablo es apóstol. Antes no podía ser apóstol porque todavía no era cristiano, no fue bautizado. Es la forma como en Mateo capítulo 28, versículo 19, uno pasa a ser parte de la iglesia a través del bautismo, así uno se hace discípulo, ¿no? Claro, hay casos especiales eh, que se salen de la norma, como el caso de Apolo, como lo podemos ver ahí en el capítulo 18, que Pablo, sin ser todavía bautizado, estaba predicando, pero una vez que Priscila, etcétera, lo escuchan, lo convierten, le explican mejor, lo bautizan, lo hacen cristiano. Ya de esta forma, ya es parte de la iglesia y puede ocupar algún cargo ministerial todavía con mejor suficiencia. Entonces fue bautizado. Versículo 19. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Y aquí presten atención. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, claro, fue bautizado, ¿no? Recobró fuerzas, ¿no? Ya se le habían puesto las manos también, ahora tiene una mayor sanación porque tiene un sacramento, el bautismo, recobra ya fuerzas espirituales, fuerzas mentales, tiene una nueva vida, es una nueva criatura, pero es lo que da el bautismo, ser nuevas criaturas, hay una regeneración del alma, y se pone a predicar a Jesús en las sinagogas, pero antes de eso, nos dice el versículo 19 de aquí de Hechos, capítulo 9, ¿no? Versículo 19, estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. ¿Qué pasó esos días con los discípulos de Damasco? ¿Se pusieron a jugar cartas? ¿O ping-pong? No, pues no. A continuación venía la evangelización, la entrega del querigma, ¿no? El mensaje del evangelio. Ya se le empieza a explicar a Pablo los acontecimientos de Cristo. O sea, no por las puras va a estar ahí nada más reuniéndose con los discípulos para tertulias. No, no, no. O sea, hay un proceso que ya varios años la iglesia ya lo venía haciendo desde el Pentecostés hasta este año aproximadamente 39, aproximadamente por ahí en que Pablo se convierte, si no años menos. Pero la iglesia ya tenía una experiencia de conversión, una experiencia de evangelización y de entregar el querigma, ¿no? Entonces, luego de estar días con los discípulos, ya se pone a predicar porque ya conoce mejor el evangelio.
Bien. Entonces, ahora vayamos a ver lo siguiente también. Que la verdadera designación de Pablo como apóstol, vamos a ver que no fue así como lo creen los hermanos evangélicos, sino que fue a través de la iglesia. Hasta aquí, desde el versículo 9, ahora llegamos al versículo 13, vamos a ver que Pablo todavía no es pues considerado como un jerarca dentro de la iglesia. Está bien, él está predicando y está predicando, ¿no? Pero él aún no es establecido como apóstol. Y vamos a ver que es a través, pues, de los discípulos, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, quien es el que habla, a través, pues, de sus profetas, de los apóstoles, que recién es designado, recién es establecido, ¿no? Como apóstol. Recién se le da la ordenación, ¿no? De apóstol. Entonces vayamos a Hechos capítulo 13 del versículo 1 al 3. Había en la iglesia fundada en Antioquía, en el pueblo de Antioquía ahí, ¿no? Era la segunda sede en importancia del cristianismo en los tiempos apostólicos, ¿no? Vayamos allá, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirinense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren, sí, hay una visión aquí, miren, pero aquí vamos a ver el detalle, cómo es que finalmente se le nombra apóstol a Pedro. Dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Se acuerdan que antes Pablo decía, he sido llamado, separado por el Padre? Vayamos allá donde hemos estado viendo, ¿no? Ahí en Galatas capítulo 1, versículo 15. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, y ahora estamos viendo acá cómo es que es llamado, ¿no? El Espíritu Santo dice a la iglesia en Antioquía, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después, repito, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Repito, les impusieron las manos y les enviaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, no es que Pablo había dicho, eh, Dios me ha nombrado directamente apóstol. ¿Y por qué aquí en este momento no dice, esperen un momento, esperen? No, yo ya fui nombrado por Cristo o por el Padre. Ustedes están duplicando, están eh, ejerciendo nuevamente, queriéndome dar este ministerio cuando yo ya lo recibí. No. O sea, Pablo respeta la decisión de la iglesia y aquí recién es enviado, ¿no? Les impusieron las manos y les enviaron. Apóstol significa enviado, ¿no? Y entonces, así es como se estableció el apostolado de Pedro a través de la iglesia, ¿no? La iglesia fundada en Antioquía, ¿no? Bien, entonces, no directamente, no porque, digamos, en el caso de las mujeres que van a decir, mi esposo es el pastor de la comunidad, yo ahora paso a ser la pastora. No, es a través de la iglesia, hay una imposición de manos, ¿no? Hay una imposición de manos. Son los discípulos ahí y es el Espíritu Santo el que establece. Bien. Ahora, vamos a comprender también una cuestión de cómo es que hay que entender las palabras de Pablo, ¿no? Miren, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, se nos dice que Cristo estableció varios ministerios. Vayamos allá. Efesios 4:11. Él mismo, o sea, Cristo, dio a unos
el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿No? Hay muchos ministerios dentro de la iglesia, ¿no? Evangelización, catequesis, ¿no? El ser, digamos, jerarquía dentro de la iglesia. Pero esto que dice aquí Efesios 11, que Cristo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, etcétera, eso no está en los evangelios. En ninguna parte de los evangelios o del evangelio, según las versiones de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, en ninguna parte dice que Cristo haya establecido que hayan profetas, que otros sean evangelizadores, que hayan maestros, pastores. No, eso no hay en ninguna parte. Esto se recoge aquí, o también en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 12, donde se da un detalle de los carismas que da el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo dice que él, o sea, que Cristo. Entonces, el hecho que Pablo haya dicho que yo fui elegido apóstol por Cristo, es pues, hay que saberlo tomar, hay que saberlo considerar, que es a través, sí, de su iglesia, porque Cristo, que es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo, son uno solo. Decir cuerpo de Cristo es como estar diciendo, pues, Cristo mismo. Cristo actúa a través de la iglesia. Entonces, aquí encontramos, pues, que hay profetas, que hay evangelizadores, maestros, catequistas, teólogos, etcétera, pero es que eso lo da la iglesia. Y al darlo a la iglesia es como si lo diera Cristo, porque, pues, para eso Cristo ha dejado acá en la tierra a sus, digamos, vicarios, el Papa y los obispos. Bien, ¿no? Entonces, pero vayamos a ver algo más también para ir terminando. Y encontramos que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Con esto ya termino. Si Pablo, miren, si Pablo hubiera sido directamente designado apóstol por Jesús, ¿no? E incluso si hubiera sido enseñado por el mismo Señor, presten atención, nomás hubiera sido el único caso, ¿no? En un hipotético caso que no está, que ya hemos mostrado, no está, ¿no? Nomás hubiera sido el único caso, porque todos los demás, en un siguiente video lo vamos a ver, ya explicamos ahí en Hechos capítulo 13, del versículo 1 en adelante, que era a través de la iglesia que Dios, el Espíritu Santo, designaba, enviaba a las personas a ser, digamos, los pastores de tu iglesia, los apóstoles, los obispos. Pero aquí nomás, en el hipotético caso que Pablo haya sido así, solamente sería para él, más no para ningún otro caso. Entonces, no podemos pues convertir en la generalidad de los casos de ordenaciones del resto de los ministros de la iglesia, un caso, digamos, muy especial como este de Pablo, que efectivamente vemos que no fue así directamente establecido por Dios, por la Trinidad, como apóstol, sino fue a través de la iglesia. Bien, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo la iglesia durante el periodo apostólico va nombrando a los pastores de la iglesia, a los obispos, ¿no? A los presbíteros, a los sacerdotes, ¿no? Y no así que directamente cada uno se nombraba, o que Timoteo, por ejemplo, se autonombró el obispo de Éfeso, ¿no? O que Tito, o Lino, o Clemente, ¿no? Epafras, etcétera, que ellos, si es que se nombraban, ¿no? Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo es que esto se hacía. Bien, con ustedes, espero que les haya gustado y estar nuevamente en un nuevo video para el crecimiento de todos. Bendiciones.